6 de la tarde en Ciudad de México y las 7 en La Habana. Hora de traerles las noticias internacionales del momento en nuestro programa Contexto Global. Y esta noche los acompañamos una vez más, Elena Lozano y yo, María Clara Calle. Bienvenidos ustedes y usted también, Elena, bienvenida a su estudio. Muchísimas gracias, María Clara. Los saludo cuando son las 8 en Caracas y las 9 en Santiago. Tendremos la actualidad y también profundizaremos en algunos de los hechos del día con nuestros segmentos Directo DC y el debate. Comenzamos con los titulares. Donald Trump da un giro radical en la política respecto al cambio climático en Estados Unidos. El mandatario revocó la legislación que era clave para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Barack Obama, impulsor de la norma, alertó que los estadounidenses estarán menos seguros. Y otra de las noticias es que México y Chile se solidarizan con Cuba ante la crisis económica agravada por las presiones de la administración Trump. 2 buques de la Armada Mexicana atracaron en La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, mientras desde Chile se hará una donación a través de UNICEF. Además, el Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana la segunda votación de la ley de amnistía para excarcelar a los presos por razones políticas. El motivo, el desacuerdo en un artículo que exigía que para ser liberados debían de presentarse ante la justicia. Y en noticias de Estados Unidos, Elena, empezó el desmonte del operativo del ICE en Minnesota. El zar de la migración de ese país, Tom Homan, señaló que ya se inició y se continuará con la reducción de agentes federales. El hecho llega tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de las autoridades migratorias. Sin embargo, el contexto es que mañana vencen los fondos que financian al Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE. Ampliamos en nuestro segmento Directo DC. María Clara, y usted en el debate con sus invitados pone sobre la mesa un tema fundamental para la salud pública, el sarampión que repunta en el continente americano. Y lo hace especialmente en México, en Canadá y en Estados Unidos, los países que tienen la mayoría de los casos. Allí el factor común es que no toda la población que debería de estar vacunada cuenta ya con las 2 dosis que previenen el contagio de esta enfermedad. La situación es tan crítica que la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica para el continente. Pero ¿por qué está creciendo una enfermedad que se puede prevenir con vacunas? Lo analizamos en minutos, pero por ahora los dejo con usted, María Clara. Y nosotros continuamos con las noticias, esperando su regreso en una hora, Elena. Ya lo decía mi compañera, Donald Trump acaba de eliminar la regulación de los gases contaminantes en Estados Unidos. La decisión la tomaron el presidente y Lee Zeldin, responsable de la máxima agencia ambiental del país, conocida por sus siglas en inglés EPA. Desde 2009, una conclusión científica permitió afirmar que 6 gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono y el metano, eran una amenaza para la salud pública y también para las generaciones actuales y futuras. Esa conclusión fue conocida como hallazgos de peligro y es justo la que está eliminando la actual administración estadounidense. Para entender un poco más el tema, nos acompaña desde San Diego, California, Alejandro Dávila Fragoso. Él es estratega nacional de comunicaciones de la ONG Earth Justice. Alejandro, bienvenido a France 24. Y comience, por favor, por explicarnos en qué consiste la medida de Trump y, sobre todo, qué son concretamente los hallazgos de peligro. Sí, mira, la administración, así como comentaste, ha derogado el dictamen de peligro de la Agencia de Protección Ambiental de aquí. Y esta es la base legal científica que determina que los gases de efecto invernadero amenazan la salud pública. Esta normativa permite a la Agencia de Protección Ambiental a regular emisiones de vehículos y muchísimas industrias de combustibles fósiles bajo la ley de aire limpio. Y esto también incluye no solo los vehículos, sino también plantas de energía, en fin, todas estas industrias que emiten gases del tipo invernadero que sabemos que afectan a la salud, afectan el cambio climático, y algo que siempre me gusta mantener en perspectiva es que la contaminación ambiental, la contaminación que vemos que afecta el cambio climático,
es contaminación ambiental que afecta a los pulmones de las personas. Hay afectaciones públicas de salud pública importantísimas que se están atacando en este momento. Usted ya mencionaba algo sobre los vehículos, pero quiero preguntarle que profundicemos en la práctica que cambia la eliminación de esa base científica que usted explicó. Mira, lo que permite esto, lo que están viendo aquí es, al hacer esto, están diciendo que los gases de efecto de invernadero no son peligrosos. En el momento en que dicen esto, esta Agencia de Protección Ambiental, ellos están de manera tácita diciendo que hay muchas otras reglas que a lo mejor no necesitamos para proteger la salud y el cambio climático. La estrategia es muy clara y es el negacionismo al cambio climático que propone esta Agencia de Protección Ambiental también es muy clara. Y bueno, las consecuencias también son muy claras, ¿no? A medida que experimentamos desastres climáticos, meteorológicos, estamos viendo que viene una administración que no está tomando cartas en el asunto y que al contrario está viendo la manera de derogar las leyes para que al final los que salen beneficiados son las empresas, corporaciones de combustibles fósiles, etcétera. Contrario a lo que está ocurriendo ahora, anteriormente la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos había protegido esa base científica, pues negó solicitudes para que se reconsiderara la declaración de estos gases como un peligro para la salud. Por ejemplo, 10 peticiones se hicieron justo cuando salió, entre 2009 y 2010. Y luego otras 4 peticiones para eliminar esto entre 2017 y 2019, en la primera presidencia de Trump. Pero ¿qué cambió ahora para que la EPA sí apruebe la eliminación de las regulaciones? Lo que cambió, diría yo, es las segundas oportunidades que está tomando esta administración y con control de esta Agencia de Protección Ambiental. Esto es algo que ellos han intentado, esta administración ha intentado desde su primer mandato, y ahorita lo que estamos viendo ahora es simplemente la continuación de los tantos fuertes ataques a la salud pública y a la salud ambiental y a la salud del medio ambiente que empezó la primera administración. En realidad, esto nomás es seguir con lo mismo, ¿no? Y si fueran a tener otro más, lo volvieran a tener y buscarían otra manera de atacar eso. No te puedo dar un cambio específico, simplemente cuando lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar es cuando logran este tipo logran ese tipo de propósitos que, bueno, como se pueden imaginar, en la comunidad ambiental que estamos aquí, vamos a seguir trabajando fuertemente para detener y revertir todos estos ataques. Alejandro Dávila, gracias por participar en France 24. A ustedes. Otra de las noticias de Estados Unidos es que el zar de la frontera, Tom Homan, declaró el fin de las operaciones de ICE en el estado de Minnesota. Para la administración Trump se trató de una misión exitosa, a pesar de que agentes mataron a tiros a 2 personas en la ciudad de Minneapolis. Recordemos que el propósito declarado de la misión del servicio migratorio era retirar precisamente a migrantes sin documentos y a delincuentes peligrosos. Sin embargo, los demócratas ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término que serán en noviembre y en las que está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque la agenda de Trump. Y continuamos hablando ahora de las noticias en América Latina y sobre todo profundizando en la crisis económica y energética que atraviesa Cuba y que se ha profundizado por las presiones de la Casa Blanca. Este jueves, 2 buques de la Armada Mexicana atracaron en La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que Chile se sumó a los esfuerzos regionales para ayudar a la isla. La Cancillería chilena anunció que se realizará una donación a UNICEF para que sea esta agencia de la ONU la que gestione los fondos en beneficio de los cubanos. Nos amplía nuestro corresponsal Alberto Peña. El gobierno de Chile anunció una donación a UNICEF para que la Agencia de las Naciones Unidas
pueda utilizarla en Cuba para garantizar servicios básicos de la población que se encuentra en una situación crítica tras el endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos. Esto es posible gracias a una legislación existente en Chile que autoriza al presidente a entregar este tipo de donaciones de hasta 5 millones de dólares anuales a países que lo necesiten para luchar contra el hambre y la pobreza, algo que ya se realizó con Ucrania o Palestina. De esta manera, Chile se suma a otros países como México y Brasil, quienes directamente entregaron ayuda humanitaria en Cuba para poder ayudar a una población que, ante la falta de combustible y de alimentos, agudiza su situación. El presidente Gabriel Boric indicó en su cuenta en la red social X que el bloqueo que ha establecido o endurecido Donald Trump contra la isla es criminal y atenta contra los derechos humanos e instó al mandatario estadounidense a cesar con esta acción que calificó, hablo comillas, inhumana. Por parte de la oposición política al gobierno en Chile, el senador electo Arturo Esquela, quien también es presidente del ultraderechista Partido Republicano, al que pertenece el presidente electo José Antonio Kast, indicó al gobierno que si quiere ayudar de verdad a Cuba, lo que debe de hacer es fomentar y apoyar las medidas internacionales que buscan acabar, y abro comillas, con la dictadura más cruda y violenta de América Latina. En otras noticias, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora pagará su pena de cárcel desde casa. Un juez penal envió al director del medio El Periódico a prisión domiciliaria por uno de los 3 casos que enfrenta. Así, el reconocido periodista sale del cuartel militar donde lo tenía recluido desde 2022, a pesar de tener cárcel de manera preventiva. Zamora espera la decisión en otro de los procesos que está en manos de la Corte Suprema y con el que podría quedar en libertad. Diferentes organismos critican que el caso sea una venganza política por las investigaciones periodísticas de Zamora y su equipo, que revelaron corrupción en el gobierno de Alejandro Yamatei. Y Zamora no es el único que lucha por su liberación. En Venezuela, miles de presos esperan que la Asamblea Nacional apruebe la ley de amnistía, aunque este jueves se aplazó por segunda vez el debate final del proyecto de ley. Un artículo de la norma está en el centro de la discusión, pues podría obligar a personas exiliadas a ir ante tribunales venezolanos para recibir el perdón judicial. Incluso podrían ir a la cárcel antes de la amnistía. Mientras en las calles los jóvenes marcharon exigiendo la liberación de todos los denominados presos políticos. Juan Pupiales tiene más información. Una ley que augura ser histórica y que por ahora se mantiene a la espera. Aprobamos que se difiera hoy la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios. La Asamblea Nacional aplazó el último debate del proyecto que busca una amnistía general, una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez que coincide con otras varias reformas que lidera el Ejecutivo. En un país con más de 640 personas detenidas por razones políticas según la ONG Foro Penal, la discusión gira en torno al final del artículo 7 que abre la puerta a una necesidad del beneficiario de seguir presentándose ante los tribunales. El texto exige que la persona esté a derecho o se ponga a derecho. Con el ánimo de seguir debatiendo, discutiendo este artículo, la bancada Libertad solicita el diferimiento del artículo número 7. Fuera del legislativo, el rugir de las calles. ¡Libérenlos a todos! ¡Ni uno, ni dos! ¡Libérenlos a todos! Coincidiendo con el Día de la Juventud, una multitud marchó con la amnistía como eje central de su movilización. Y que dejen el chantaje del tema de la ley, porque si ellos quieren liberar a los presos políticos, lo pueden hacer hoy, a esta hora, a este minuto. Y en medio de esa discusión, el recuerdo reciente del opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la excandidata presidencial María Corina Machado. Primero excarcelado para luego volver a prisión 12 horas más tarde por presuntamente violar las condiciones de su amnistía para finalmente ser sentenciado a arresto domiciliario. Ahora llega el momento de nuestro segmento Directo DC. Este es el espacio en el que revisamos en profundidad las noticias de Estados Unidos. Y para ello, le doy la bienvenida, como todos los días de la semana, a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches para usted. Y comencemos con uno de los hechos más relevantes del día, y es que el zar de migración, Tom Homan,
anunció el fin de la operación en Minnesota. Pero cuéntenos cuál es la cronología de eventos que llevó a esta decisión. Hola María Clara, pues lo primero que hay que decir es que esta situación empezó en diciembre del año pasado, en 2025, esto cuando el presidente Donald Trump decidió enviar cerca de 2.000 agentes del ICE allí a Minnesota. En ese momento los habitantes de esta zona que se conoce como Twin Cities o ciudades gemelas, que son en Minneapolis y St. Paul, se unieron en ese momento para crear estos sistemas de alerta para decirles a los migrantes cuando estaban ocurriendo y teniendo lugar estas redadas, pero también para protestar en contra de todos estos operativos violentos. Lo que pasó en ese momento fue que la situación escaló el 7 de enero de este año, cuando un agente del ICE justamente mató a Renee Good, que era una ciudadana estadounidense, y en ese momento desde la Casa Blanca y la administración de Donald Trump trataron de decir que ella era una terrorista, que supuestamente ella quería atropellar a los agentes y pues que estaba impidiendo que realizaran su trabajo, a pesar de que pues algunos análisis de los videos de lo que ocurrió contradecían justamente esa versión, y pues de todas maneras esto no detuvo las manifestaciones, pero tampoco detuvo los arrestos por parte del ICE. Así que días después, esto justamente el 24 de enero, otro agente del ICE mató a Alex Pretty, otro ciudadano estadounidense. Así que pues esto de todas maneras empezó a crear y a aumentar más bien el descontento de los ciudadanos por parte de la ciudadanía, que de hecho, según algunas encuestas, dependiendo de cuál, elevaron los índices de desaprobación del presidente Donald Trump hasta el 50%. Y pues esto lo que decían las personas era que el presidente se estaba enfocando en el problema equivocado, no en la migración. Era lo que no es lo segundo en ese momento, lo que más les importaba a los votantes, no la economía, como había prometido justamente en la campaña. Así que pues Trump llamó en ese momento, habló por teléfono mejor con el gobernador del estado, con Tim Walz, y empezaron a colaborar de alguna manera para que la Casa Blanca retirara justamente al ICE, y pues esto llevó también al relevo de Gregory Bovino, que era el comandante general de la patrulla fronteriza y pues que justamente era la cara de todos estos violentos operativos. Y pues en principio también esto fue lo que hizo que llegara Homan a la ciudad y que se ordenara el retiro de alrededor de 700 oficiales de la migración. Pero pues también detrás de esto hay que decir que está el presupuesto de seguridad nacional, que es la agencia de la cual depende la policía migratoria, el ICE, que se vence este viernes, por lo cual a partir de este sábado entraría en un cierre. Y pongamos los ojos precisamente sobre esas negociaciones alrededor del presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional que usted mencionaba. ¿Hay algún avance? Pues no, hoy hubo una votación en el Senado y justamente pues lo que parece es que este cierre será un hecho a partir del sábado, ya que además la próxima semana, el lunes, es festivo, así que los congresistas no van a sesionar, así que este cierre podría permanecer. Y lo que pasa es que los demócratas siguen sin aceptar justamente las propuestas que se les han hecho desde la Casa Blanca y desde el Partido Republicano, y pues ellos están insistiendo en que se deben imponer estas regulaciones a los agentes del ICE, piden que se instalen cámaras corporales y también que se adopten y se les exijan protocolos en contra del uso excesivo de la fuerza. Y pues de todas maneras hay que decir que así haya un cierre del Departamento de Seguridad Nacional de este presupuesto, pueden pasar varias semanas antes de que esto se note efectivamente, porque alrededor del 40% de todos los fondos para el ICE y para la patrulla fronteriza se van a mantener intactos, esto justamente porque reciben dineros de otras partidas presupuestarias que fueron aprobadas justamente en la que el presidente llamó su gran y hermosa ley el año pasado. Así que pues las verdaderas afectaciones de este cierre del Departamento de Seguridad Nacional se verían inicialmente en principio en los aeropuertos y después también en agencias de respuesta de emergencia como FEMA y en agencias que trabajan por la ciberseguridad. Y pues también hay que recordar justamente que este presupuesto temporal que vence mañana se aprobó justamente para evitar este cierre del gobierno federal total. Y usted luego posteriormente nos contará, por supuesto, qué ocurre con la decisión final de ese presupuesto, pero hasta entonces cuéntenos sobre un regalo de San Valentín que generó revuelo en el Capitolio.
Pues sí, pues todo empezó cuando el embajador de Colombia, él se llama Daniel García Peña, le envió a las oficinas de los 535 congresistas aquí en el Capitolio como símbolo de amistad de cara a la celebración del San Valentín. Les envió ciertas flores y que se producen en Colombia justamente porque en este contexto de esta fiesta del amor y la amistad hay que decir que entre el 60 y el 80% de las flores que se regalan en este día vienen de Colombia, pero sin embargo, pues como todo en las relaciones tiene que ser recíproco y pues no necesariamente los senadores y estas oficinas querían estas flores, así que el servicio de administración del Capitolio tuvo que activar un sistema para que quien quisiera las desechara o las devolviera. Gracias, Natalia, por este reporte, y a nuestra audiencia la invito a que continúe con nosotros viendo el debate.